amigos de YouTube. Bienvenidos a Misteriosamente Cierto. Hoy hablaremos de Top 5 casos reales de las películas de terror. Número 1, Annabelle. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven, de 18 años, colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre. Pero poco a poco, empezó a ver cosas extrañas, como narró después. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán, hasta el punto de que, con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como ayúdanos o ayuda a Lou. Y, un día, descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermera y su compañera de piso, Angie, llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando, desde un punto de vista paranormal, claro. La experta en estos fenómenos acudió al lugar y, después de una sesión, les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. La situación se volvió más grave poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa, Lou, se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse, según su relato. Luego vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo, y se despertó al día siguiente. Aunque pensaba que su vivencia no había sido un sueño, Lou siguió acudiendo al apartamento y, en otra ocasión, escuchó sonidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Annabelle, en una esquina. Se dirigió hasta el objeto y, después de sentir que alguien estaba tras él, descubrió varios arañazos en su pecho, 4 horizontales y 3 verticales, que se curaron al día siguiente, aseguró entonces. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia, que contactaron con el matrimonio Warren. Ed y Lorraine, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer al juguete. Tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron a un religioso, el padre Cooke, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren cogieron la muñeca y se la llevaron con ellos, sin que se conocieran más agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La verdadera muñeca Annabelle todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Monroe, Connecticut, E.U. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que el lugar organiza periódicamente. El objeto permanece encerrado en una caja de madera, sellada con un cristal. Un cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro que encierra este aparentemente simpático juguete. Por si acaso, un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para echar agua bendita sobre Annabelle. Número 2, el payaso Itoeso. John Wayne Gacy, mejor conocido como Pogo el payaso asesino, nació en Chicago, Illinois el 17 de marzo de 1942. Tenía 2 hermanas con quienes tenía una relación muy cercana y su madre era muy cariñosa. Sin embargo, su padre era un maquinista alcohólico y violento que gustaba de humillar y castigar a la familia. Desde su infancia, John sufrió sobrepeso y este fue un constante motivo de ofensa por parte de su padre, quien además, continuamente cuestionaba de su sexualidad y castigaba sus tendencias homosexuales. Sumado a esto, Gacy fue abusado sexualmente por un amigo de la familia. Este maltrato constante comenzó a formar un trauma que explotaría a los peores niveles. A los 18 años dejó a su familia y se mudó a Las Vegas, en donde comenzó a trabajar en un depósito de cadáveres. Muchos rumores afirman que durante este tiempo John Gacy presentó tendencias necrofílicas hacia los cadáveres de los hombres jóvenes, pero él siempre negó estas acusaciones. Tiempo después conoció a Marlene Myers, con quien se casó y tuvo una hija. Dado que Marlene era hija de un empresario con franquicias de KFC, John Gacy terminó por mudarse a Iowa, en donde trabajaría para esta cadena. Aquí la verdadera historia de Pennywise comienza a ponerse espeluznante. En 1967 se había convertido en un miembro honorable para la localidad y esto le permitió engañar al hijo de uno de sus compañeros de trabajo para traerlo a su casa, donde lo acosó sexualmente. En 1968 fue denunciado por acoso y en el mismo año lo condenaron a 10 años de prisión, pero esto solo era el inicio de la verdadera historia de Pennywise.
Tras 18 meses en la cárcel, Wayne fue puesto en libertad condicional y regresó a casa de su madre en Illinois, en donde se encargó que nadie se enterara de su pasado criminal. Al poco tiempo regresó a ser un miembro querido de la comunidad, organizaba distintas reuniones y por primera vez apareció su alter ego Pogo, un payaso que entretenía a los niños en las fiestas. Wayne llevó sus crímenes más allá y comenzó a asesinar. Utilizando ese querido disfraz de payaso, John se acercó a los jóvenes que deseaba acosar y para no dejar testigo alguno decidió eliminarlos por completo. Su primera víctima fue Timothy McCoy, un joven de 15 años a quien ofreció llevar en su auto y según sus propias declaraciones, después de violarlo decidió acuchillarlo varias veces y enterró su cadáver en el sótano. Tras esto se dio cuenta que matar le daba una satisfacción más grande que los abusos y siguió este modus operandi con diferentes víctimas. Al enterrar los cuerpos en su casa el olor comenzó a molestar a los vecinos. Sin embargo Gaki culpó a las tuberías y siguió haciendo diversas fiestas en su hogar como el payaso Pogo. La desaparición de Robert Pierce lo apuntaba directamente. Robert, con tan solo 15 años, pactó una entrevista de trabajo con este criminal de la cual nunca regresó. Sus padres, que tenían el pleno conocimiento sobre a dónde y con quién se dirigía su hijo, no tardaron en dar el nombre a la policía. Cuando la policía llegó a la vivienda de John, este aún no había tenido tiempo de esconder el cadáver por lo que enseguida dieron con el cuerpo y las herramientas de tortura que había utilizado. También encontraron en su casa varios artículos que lo relacionaban con 33 desapariciones recientes. La verdadera historia de Pennywise quedaría completamente descubierta cuando tras ser apresado el mismo John Wayne confesó sus crímenes con detalle y le dio a la policía la ubicación de 28 de los cuerpos que estaban enterrados en su propiedad. Aunque el payaso Pogo trató de argumentar desórdenes mentales en la corte para ser declarado inocente, el juez desestimó esto después de una evaluación psicológica y lo condenó a cadena perpetua y pena de muerte. Durante su tiempo en prisión realizó diferentes ilustraciones de payasos que fueron vendidas tras su muerte. Pogo, el payaso asesino, murió bajo la inyección letal en 1994 y sus últimas palabras fueron "bésenme el culo". Nunca sabrán dónde están los otros. El número oficial de víctimas es de 33, pero se cree que la cifra podría llegar a 40. Número 3, Chucky el muñeco maldito. La historia de Chucky está conectada con un muñeco llamado Robert, que perteneció al pintor Robert Eugene Otto y que actualmente vive en el Forte Ast Martello Museum en Key West, Florida. De acuerdo con la leyenda, Robert fue entregado al pintor como un regalo en 1903, cuando era un niño, y provenía de una mujer que había trabajado para la familia. La mujer supuestamente había sido maltratada y aprendió a usar el vudú para vengarse de quienes la dañaron. Robert usaba un traje de marinero y llevaba un león de juguete en la mano, lo que le encantó al joven Otto, quien comenzó a hablar del juguete como si se tratara de un niño de verdad. Pronto, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa, muebles que se movían, juguetes destrozados, etc., y Eugene siempre era encontrado temblando de miedo en un rincón cuando esto sucedía. Supuestamente, algunos de los vecinos de la familia reportaron que el juguete parpadeaba, se reía o incluso caminaba por la casa cuando ellos no estaban, y los padres del niño solían encontrarlo llorando cuando estaba en compañía de Robert. Eugene finalmente creció, se fue de casa y dejó a Robert atrás, pero, al morir sus padres, Eugene heredó su vieja casa y volvió a encontrarse con su viejo amigo, quien pasó a manos de una mujer llamada Myrtle Reuters, cuya hija supuestamente fue atacada por Robert. Myrtle sabía que tenía que deshacerse de Robert, así que decidió donarlo al Museo Forte Ast Martello en 1994, que es donde se encuentra actualmente y, según cuentan algunos visitantes, Robert maldice a cualquiera que le falte el respeto o que se tome una foto con él antes de pedirle permiso. Número 4, Freddy Krueger. Una familia que había escapado de los campos de exterminio de Camboya y había conseguido llegar hasta Estados Unidos. Todo estaba bien hasta que de repente el más joven de sus hijos empezó a tener pesadillas aterradoras. Le contó a sus padres que tenía miedo de quedarse dormido y que la cosa que le perseguía le atrapase, así que se quedó despierto días y días. Cuando al final se quedó dormido, sus padres pensaron que la crisis se había acabado, pero en medio de la noche le escucharon gritar. Cuando llegaron a donde estaba, el niño había muerto. Murió en mitad de una pesadilla. Aquí teníamos el ejemplo de un joven teniendo una visión del terror que los adultos negaban. Se realizó una autopsia, y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables.
Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto, y encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron se había tomado. Él las había escupido y las escondió. Se dice que fueron muchos los casos, y trataron de ocultarlos y no relacionarlos entre sí. ¿Habían sido estos hombres asesinados por una entidad similar a Freddy Krueger, el icónico villano creado por Wes Craven inspirado en estas historias? Esta explicación sobrenatural podrá ser inverosímil para los escépticos y los hombres de ciencia, pero lo cierto es que el caso de los hombres perfectamente saludables muertos en sus sueños dejó a los médicos perdidos y sin explicaciones. Hay muchas especulaciones, le dijo al New York Times en aquel momento un epidemiólogo que trabajaba en el caso, pero por ahora lo cierto es que no tenemos ninguna explicación real. Todas estas personas parecían estar en perfectas condiciones de salud, agregó el profesional, posiblemente con el ceño fruncido y gesto de desconcierto. Número 5. El exorcismo de Emily Rose. La vida de Anneliese cambió para siempre en tan solo un día. En 1968 y con 16 años, la joven tuvo un episodio en el que comenzó a temblar incontrolablemente. No podía manejar su cuerpo, intentó llamar a su madre Anna, a su padre Joseph Mitchell o a alguna de sus 3 hermanas pero no pudo. Lo primero que hicieron sus familiares al enterarse fue llamar a un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, que la diagnosticó con epilepsia y esquizofrenia. A principio de los años 70, Anneliese comenzó a ver imágenes diabólicas cada vez que realizaba sus rezos diarios. A esta altura, la joven estaba convencida de que se encontraba poseída. Hasta aseguraba escuchar voces que le decían que iba a arder en el infierno. Su familia, muy religiosa, también comenzó a pensar que se trataba de una posesión, así que decidieron abandonar su tratamiento contra la epilepsia. En 1973, comenzaron a buscar ayuda en varias iglesias solicitando un exorcismo, pero todos los pastores se negaron. El comportamiento de Anneliese era completamente extraño. Golpeaba, insultaba y mordía a sus familiares, y se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. Finalmente, en 1975 el obispo Joseph Stang le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt que le practicaran un exorcismo. Entre septiembre de 1975 y junio de 1976 se le practicaron exorcismos todas las semanas. Los ataques y las convulsiones eran tan fuertes que generalmente Anneliese tenía que ser agarrada por 3 hombres. Algunas veces, hasta debía ser encadenada. Durante estos procesos, se hicieron más de 40 grabaciones a Anneliese Mitchell para documentar hasta el más mínimo detalle de su comportamiento. Anneliese afirmaba estar poseída por al menos 6 demonios diferentes, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Hitler. En este video de Anneliese Mitchell se puede escuchar claramente a la joven hablando con 6 voces diferentes y también se pueden observar algunas fotos de ella durante los exorcismos. El último exorcismo de Anneliese fue el 30 de junio de 1976. A esta altura, la adolescente sufría de neumonía, desnutrición y fiebre muy alta. Las últimas palabras que le dijo a los sacerdotes fueron rueguen por el perdón, y las últimas dedicadas a su madre fueron mamá, tengo miedo. Anneliese murió el 1 de julio de ese mismo año, y su muerte fue grabada por su madre. Las causas del fallecimiento fueron malnutrición y deshidratación. A los 23 años de edad, pesaba solo 30 kilos. Los exorcistas y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Sin embargo, los padres no recibieron ningún castigo porque consideraron que ya habían sufrido suficiente, mientras que los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. En 2005, la familia Mitchell dio una entrevista y aseguraron que continúan creyendo que Anneliese estaba poseída. Ahora te toca a ti comentarnos qué película te impactó más y cuál de ellas no sabías que era una historia real. Déjanos tu comentario, tu like si te gustó el video o tu dislike si no te gustó. Comparte el link del mismo con tus amigos o en tus redes sociales. Bueno amigos, esto fue todo por el momento. Si no te suscribiste, hazlo ahora, no pierdas tiempo. Que tengan un buen día, tarde o noche, según en qué momento del día estén viendo el video. Muchas gracias. Los saluda Seba, de Misteriosamente Cierto.